que ya estamos en un número suficiente, prácticamente todos. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes en este segundo módulo. Creo que el anterior, bueno, hace 2 semanas, cuando empezaron con Enrique Birguet, el tema de energía solar ha sido un módulo bastante interesante y creo que es súper interesante en la medida de cómo Enrique aborda las ecuaciones de la energía solar y lo hace de una manera bastante amistosa, digamos. Yo he empezado algunos cursos de geometría solar y francamente terminaba bastante decepcionado de cómo entender las ecuaciones, pero creo que Enrique lo ha hecho bastante bien. Y además creo, ustedes han visto todas las hojas de Excel que nos ha dejado con cada uno de los ejercicios, que si se dan cuenta tienen las herramientas claves en realidad para construir para empezar a construir un simulador, ¿no? Es decir, podemos simular toda la trayectoria del Sol, toda la radiación solar, la radiación directa, la radiación difusa, podemos sobre la base de los datos de la radiación global, podemos reconstruir los datos de radiación y finalmente cuando ha puesto las últimas ecuaciones de cómo se puede modelar un panel fotovoltaico, si linkeamos, hacemos un link entre las ecuaciones de la energía solar y hacemos el link al comportamiento del panel fotovoltaico, básicamente tenemos la base de lo que es un simulador solar. A partir de eso se empiezan a trabajar algunos elementos de coeficientes, de rendimientos, de eficiencias, de tal manera que esto se va complejizando, digamos, pero la base del simulador es lo que les ha dado Enrique. Y esta base de cálculo que les ha mostrado él es exactamente la misma que utilizan softwares tan complejos como el PVSys, por ejemplo, o Homer u otros más que hay por atrás, que lo que tienen atrás es una base de cálculo, primero, muy grande, una base de datos muy grande, pero en segundo lugar tienen un juego de ecuaciones sólidas como las que ha mostrado Enrique, donde se hace el tratamiento específico de cada dato de la radiación y con eso se va construyendo ya las simulaciones del comportamiento de los sistemas de energía solar. ¿De acuerdo? Entonces creo que Enrique ha podido mostrar eso y a partir de ese detalle, si quieren ustedes, creo que podemos avanzar bastante. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este módulo 2, que se ha llamado aplicaciones de sistemas fotovoltaicos aislados? Bien, vamos a tocar 5 temas que en este momento lo vamos a ver, pero sobre todo quiero darles una visión general del trabajo de estas 6 noches que tenemos por delante. Vamos a repasar cosas muy básicas quizás en algún momento sobre la tecnología fotovoltaica, sobre la radiación solar, y después vamos a empezar a hacer una serie de cálculos y de conceptualizaciones sobre los diferentes equipos que se utilizan cuando diseñamos sistemas aislados. Hay que diferenciar, cuando yo voy a diseñar un sistema aislado, normalmente no va a ser un sistema grande conectado a la red, nada de eso, es un sistema muy pequeño, pero que requiere cierto tipo de caracterización y exige conocer ciertas condiciones generales, ¿no? Normalmente los sitios donde se instalan este tipo de sistemas son sitios donde no hay datos de radiación solar, entonces tenemos que empezar a extrapolar. Y en muchos casos las condiciones que tenemos para trabajar son muy difíciles. Estamos hablando de áreas remotas, estamos hablando de zonas aisladas, zonas donde quizás a veces no llega ni el transporte, a veces tenemos que caminar varias horas para llegar a estos lugares, pero que tienen una demanda de energía que hay que satisfacerla, y en este caso la energía solar es lo fundamental. Entonces, a partir de los cálculos que hagamos, seguramente van a ver ustedes, y yo voy a hacer, quizás contrariamente a lo que ha sido Enrique, yo voy a ser un poquito más aritmético, es decir, vamos a intentar de hacer cálculos rápidos, apoyados por Excel, pero en muchos casos cálculos que los podamos hacer con calculadora, con una calculadora simple, pero bueno, de manera ordenada, con una hojita, etcétera, poniendo los datos bien, y sobre esa base vamos a poder sacar resultados que si nosotros después los ponemos en un simulador, quizás tenemos 5%, 10% de error. Pero tienen que darse cuenta que
si estoy calculando un sistema, no sé, de 50 kilovatios o de 100 kilovatios o de 1 mega, digamos, es completamente diferente a si voy a calcular un sistema de 200 vatios, de 500 vatios, de 1 kilovatio, donde los rangos de inversiones y los rangos de seguridad son diferentes, ¿no? Y donde quizás hacer una simulación completa, hacer cosas, modelos y tener gente trabajando para diseñar estos sistemas como sistemas de bombeo de agua, como sistemas de electrificación doméstica, sistemas para postas, para escuelas, incluso pequeñas redes, a veces el volumen de la inversión y la poca disponibilidad de recursos, que es algunas cosas que nos ha pasado a veces, no dan para poder contratar un simulador completo. Es más, que uno de ustedes, cualquiera de ustedes se ponga a trabajar 3, 4, 5 días en simular un sistema completo, quizás cuando acabe de simular, el costo de la simulación sea, no sé, 30%, 40% de la inversión. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente es tener métodos muy rápidos, pero con mucha seguridad que nos permita diseñar este tipo de sistemas. No quiere decir que lo vamos a hacer como sea, sino que vamos a seguir rigurosamente una serie de pasos que nos permitan arribar a resultados, como les digo, altamente confiables. Y además esto basado un poquito en la experiencia de los sistemas que hemos ido dimensionando y de los sistemas que hemos ido instalando en todo el país, ¿no? En este momento, a ratos hacemos algunas competencias dentro de la oficina cuando nos dicen, a ver, por ejemplo, solo como un detalle, queremos un sistema de generación distribuida de 20 kilovatios en Santa Cruz, ¿no? Entonces, alguien pone el PVC, se hace correr algunos datos, etcétera, y por ahí entramos uno o dos de nosotros y empezamos a mirar dónde es la zona, cómo es el dato, que está cerca de la ciudad, que está lejos, que cómo es el suelo, etcétera, etcétera, y ¡pum!, sacamos un resultado con unos factores que tenemos por ahí y les decimos es tanto, y puede generar tanto. Curiosamente, el PVC, después de hacer correr, cargar todos los datos, nos da un valor que la mayoría de las veces estamos por arriba del 90% de cercanía entre ambos resultados, solo que el nuestro ha tardado quizás media hora, digamos, ¿no? Entonces, estos métodos aproximados sirven y creo que sobre todo tienen la riqueza de haber sido probados N veces en campo, que muchas de estas instalaciones están en este momento operativas gracias a los cálculos que hemos hecho. Bien, antes de pasar formalmente a la presentación, entonces, nuevamente gracias por estar, y segundo, tal cual lo ha hecho Enrique, yo creo que más o menos a la hora de que estemos hablando, nos vamos a dar una pausita de unos 5 minutos o 10 minutos para estirarnos un poco y tomar algo, e inmediatamente volvemos, ¿de acuerdo? Entonces, dicho eso, vamos a empezar. Perdón, acabo de perder mi presentación, así que denme un minuto. En algún momento he hecho alguna barbaridad y la he cerrado completamente. Yo pensaba que estaba con todo listo. Bien, a ver, ahora. Bien, solo quisiera que me confirmen o en el chat o directamente si pueden ver la primera hoja de la pantalla. Sí, se ve. Perfecto. Bien. Entonces estamos empezando el segundo módulo de este curso de experto en aplicaciones de la energía solar. Y el primer tema que vamos a ver, en realidad este módulo tiene 6 temas. El primero es la introducción a los sistemas fotovoltaicos, tecnologías presentes y en perspectivas, sobre todo referido a los paneles. El segundo tema, que lo vamos a ver el día de mañana, van a ser las aplicaciones fotovoltaicas aisladas, domésticas, sociales, productivos, un poquito el abanico que nos hemos encontrado en todo este tiempo
demandas de energía, de demandas para satisfacer con energía solar. El tercer tema son los componentes de los sistemas fotovoltaicos, donde vamos a ver con detalle el panel, el regulador, las baterías, las cargas eléctricas, los accesorios, un poquito con detalle respecto a sus cualidades técnicas y lo que hay que pedir, no sé, las características de las baterías, qué datos necesitamos, lo mismo con las cargas, etcétera. El cuarto tema es el dimensionamiento rápido de sistemas fotovoltaicos aislados, donde ya les voy a mostrar la lógica, cuál es y que es absolutamente válida. En realidad, mejor les adelanto, en realidad lo que nosotros vamos a hacer es calcular para un dato específico, podría ser por decir para un día X de este año, ¿no? Y a partir de eso, si uno quisiera tener la simulación completa de todo el año, lo único que hay que hacer es este cálculo, asociarlo a los datos de radiación pensada de Enrique y simular para un año. Entonces, el modelo de cálculo que hacemos para un día específico, si quieren ustedes, se lo puedes aplicar por 365 veces y tienen todo el detalle. Primero, y si lo quisieran hacer por hora, lo único que hay que hacer es poner de todas maneras las ecuaciones de la radiación solar horaria y lo podemos ir discriminando por hora, ¿ya? Pero lo que nosotros vamos a hacer es trabajar para un momento específico, que normalmente es un día promedio que corresponde a la radiación con un valor de promedio anual, ¿no? Entonces, hacemos el cálculo para ese día, que es el promedio anual, y a partir de eso ya se puede ir haciendo para un mes A, B, C, D, lo que queramos por horas, etcétera, ¿no? Pero a partir de este cálculo, en realidad, la simulación, todo lo que quieran después, bien. El quinto punto va a ser los temas de mantenimiento del sistema, y finalmente el sexto punto es una base de costos y análisis de rentabilidad básico, es decir, en muchos de estos casos lo que necesitamos saber es si estos sistemas son competitivos, si estos sistemas de alguna manera tienen una viabilidad financiera, digamos, tal que justifique su inversión, y en algunos casos, vamos a ver bastantes casos, es absolutamente rentable, ¿no? Contra la extensión de la red o contra usar generadores a diésel. Esos son los 6 temas que vamos a ver. En temas de tiempo, estimo que hoy vamos a estar quizás un poquito largos con el tema 1, que es la introducción, pero mañana vamos a avanzar rápidamente sobre las aplicaciones y los componentes, y el miércoles deberíamos estar empezando todo el tema de dimensionamiento, para hacer un dimensionamiento completo, digamos, y a partir de eso ya hacer algunos ejercicios, y ya van a tener algunas tareas, incluso desde, no desde el día, desde mañana. Después vemos el viernes temas de mantenimiento y empezamos también el tema de costos, y el día sábado terminaríamos con los costos, básicamente, ¿no? Entonces, miércoles y jueves se va a ir al tema de dimensionamiento, y viernes y sábado va a ser el mantenimiento y análisis de rentabilidad. ¿De acuerdo? Eso es entonces lo que tenemos previsto, y vamos a empezar entonces con la introducción a los sistemas fotovoltaicos. Yo me he permitido en realidad, y lo vamos a ver ahora, hacer una introducción un poquito más amplia para mostrarles un contexto que en realidad es el que nos mueve para trabajar estos temas en energética, ¿no? Bueno, primero, antes que nada, creo que hay unos conceptos por ahí sobre lo que es el trabajo, la energía cinética, la energía potencial, que son elementos, creo que todos los conocemos, ¿no? Y que el trabajo muchas veces lo entendemos como efecto de un movimiento, debe ser porque la ecuación inicial que hemos aprendido del trabajo era fuerza por distancia, y a partir de ahí aparece el tema de las energías y dos tipos de energía muy grandes que manejamos, que es la energía cinética y la energía potencial. Entonces, estos son los conceptos básicos que hemos tomado de energía desde colegio más o menos, y a partir de ahí hacemos algunos repasos, digamos, y vamos enriqueciendo esto cuando vamos estudiando otras cosas. Pero, ¿qué es en realidad la energía? Porque nos dicen que el trabajo y energía es equivalente, ¿no? Entonces, la energía nosotros la
definimos como la capacidad que tiene un cuerpo de modificar su entorno. Desde ese punto de vista, modificar el entorno puede ser, por ejemplo, un ambiente oscuro, iluminado, un ambiente frío, calentado, un equipo, una pieza, un cuerpo que está quieto, moverlo, cambiarlo, cambiar su situación de movimiento. Entonces, para que suceda la iluminación, el calentamiento o el enfriamiento, el cambio de posición de un cuerpo, necesitamos algo externo que es la energía. Y en ese contexto, entonces, el trabajo normalmente está desarrollado por una fuerza, pero esta fuerza, de alguna manera, es producto de algún tipo de energía. O sea, no va a haber un trabajo que no tenga energía. Y esta energía, evidentemente, aplicada, se transforma en trabajo. Entonces, trabajo y energía, desde ese punto de vista, comparten la misma unidad de medida y son, digamos, equivalentes desde el punto de vista de los cálculos y de las mediciones. ¿Qué tipos de energía tenemos? Y cuando hablamos ya de estas energías, estamos hablando en un contexto del sector energético, digamos, de quien trabajamos en la parte de electricidad, hidrocarburos, etcétera. Y creo que hay dos tipos de energía que son fundamentales. Las que son las energías primarias que conocemos y las que son las energías secundarias. Las energías primarias son aquellas que están contenidas en los combustibles crudos, se dice así, y otras formas que son recibidas como un input a la entrada de un sistema. Cuando estas energías primarias se transforman por algunos procesos de conversión energética en formas de energía más adecuadas, por ejemplo la electricidad, se vuelven energías secundarias. Veamos en el caso del petróleo, por ejemplo, ¿no? El petróleo como tal, que sale de un pozo petrolero, no es un combustible que lo podamos usar directamente. Entonces, el petróleo puede ser un combustible primario, una energía primaria, que cuando va a la refinería y se vuelve GLP, se vuelve aceite, se vuelve gasolina, se vuelve diésel, en ese momento podemos utilizarlo y esa es su energía secundaria. En el caso de la electricidad, básicamente no hay fuente primaria de electricidad. La única fuente primaria de electricidad podrían ser los rayos, digamos, en las tormentas, pero no tenemos capacidad de utilizarlos hasta ahora, ni almacenarlos, ni conectarlos, ni producirlos, nada. Entonces, la energía eléctrica es una energía secundaria que se la puede generar a partir de fuentes primarias de diverso índole. Algunas limpias, algunas menos limpias, pero prácticamente, yo diría, todas las fuentes primarias, a través de cierto tipo de tecnologías, pueden generar electricidad como una fuente secundaria. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Pues aquí vemos una lista de energías primarias y de energías secundarias o energías finales que utilizamos, y entre las primarias tenemos el petróleo, el gas natural, el carbón, la energía nuclear, los residuos urbanos, la biomasa, la hidráulica, la eólica, la radiación solar, y estas últimas cuatro, digamos, podríamos incluir la geotermia más incluso, son las que consideramos energías renovables. ¿Por qué? Porque son parte de un ciclo que periódicamente se va regenerando y por tanto las podemos utilizar. Hay ciclos diarios, hay ciclos horarios, hay ciclos estacionales, hay ciclos anuales para estas fuentes, pero más o menos cumplido el ciclo se renueva. Por ejemplo, la biomasa normalmente en un ciclo casi anual, ¿no? Es decir, hay periodos para que crezca la biomasa, periodos de cosecha, salvo algún tipo de biomasa, por ejemplo, los pastos, como el pasto elefante que se usa para plantas, para alimentar plantas térmicas que utilizan biomasa, que tienen periodos muy rápidos de crecimiento, como 4 meses, 6 meses, ¿no? La energía hidráulica, lo mismo, tiene un ciclo anual, desde el periodo de lluvias hasta el periodo de sequía, y otra vez el periodo de lluvias. La energía eólica, que puede tener ciclos anuales, pero además tiene variaciones diarias, mensuales, etcétera. Y la radiación solar, que a pesar de ser uno de los recursos más estables, también tiene una variación anual, como hemos podido ver con Enrique. Está la variación anual, primero, después están las variaciones mensuales y están también las variaciones diarias y las variaciones horarias, ¿no? Es decir, el día, la noche,
la semana, el mes, la época y finalmente el año. Con todas estas tenemos una serie de energías secundarias que son las que utilizamos. Algunos son los combustibles derivados del petróleo, el gas licuado, los carbones, la electricidad, la biomasa procesada, por ejemplo, en forma de pellets, y finalmente el calor utilizable que podemos sacar de cualquiera de estas fuentes primarias de energía. Estas fuentes de energía renovable tienen algunas ventajas en sí. Las fuentes son normalmente gratis, las energías renovables, o son muy baratas, son fuentes muy limpias en general respecto al tema de las emisiones, y son fuentes que están descentralizadas, es decir, no tenemos una concentración, salvo el caso de la geotermia, digamos, donde hay sitios específicos, sobre todo en el país, y hay grandes áreas donde no hay, pero la mayoría de las fuentes renovables normalmente están dispersas sobre el territorio. La solar creo que es el ejemplo más interesante que tenemos. La hidráulica es otro ejemplo de energía distribuida, aunque se necesitan ciertas condiciones de geografía para aprovecharla. Y la energía eólica, que también está distribuida, pero que va a tener un potencial mayor o menor según el caso. Esta descentralización hace que en algunos casos sea ideal su aplicación en áreas remotas o dispersas. Y permiten, obviamente, una autosuficiencia mayor, y en todos los casos las tecnologías que se utilizan para aprovechar estas energías renovables, casi todas tienen que tener larga vida útil. Es decir, son tecnologías muy resistentes, son tecnologías que tienen que soportar las inclemencias del tiempo. Creo que con los paneles solares es claro. Nosotros podemos poner un panel solar en el techo y va a durar 25 años y va a seguir produciendo energía. Al final de los 25 años todavía nos va a entregar el 80% de la potencia nominal sin mayores problemas. Pero si ponemos, no sé, al lado madera, así sea la mejor madera y que esté muy bien tratada, y que esté 25 años al sol y aguante lluvia y aguante tierra, etcétera, al final se va a resquebrajar. No hay plástico tampoco que aguante, algunos metales sí, digamos, pero fíjense entonces, los aerogeneradores tienen que tener lo mismo, una tecnología de alto nivel, de muy buena calidad, las centrales hidroeléctricas, las turbinas, etcétera. Entonces, son tecnologías de larga vida útil, y justamente este elemento hace que tengan un costo quizás mayor. En el último tiempo han aparecido muchas tecnologías de estas, sobre todo solares, súper baratas, ¿no? Y he tenido una grata sorpresa, o ingrata, no sé. Esta semana, la anterior semana en realidad, hemos encontrado en la cancha unos pequeños radiecitos solares que vienen con su panel y que cuestan 80 bolivianos. Es increíble. Tienes la radio, tienes el panel, tienes un puntito de luz, pero claro, solo hemos hecho una prueba en la oficina. Hemos agarrado el panelito y lo hemos dejado caer de la mesa al piso y se ha roto todo el marco porque es un plástico que no aguanta caídas. Es un panel de mala calidad, pero bueno, si uno lo compra y lo cuida, seguramente va a aguantar. Pero si pongo ese panel al sol, seguro que antes de 2 años el plástico murió, ¿no? Entonces, hay estas diferencias de precio también que están asociadas a la calidad. Entonces, si vemos estos temas, se podría decir también que hay una serie de desventajas para las energías renovables. Primero, están estos altos costos de inversión, pero que están asociados a una alta vida útil. Entonces, eso creo que es también fundamental de comprender. Es decir, está bien, son caras, pero van a durar harto tiempo. Y después, cuando analicemos los temas de rentabilidad, vamos a ver eso con más detalle. Segundo, el segundo problema de los renovables es la temporalidad cíclica del suministro. Es decir, si yo quiero aprovechar la energía hidráulica de pasada a través de una central, en época de lluvia voy a tener cualquier cantidad de energía, y en época de sequía quizás voy a estar al límite o por ahí hasta no hay ni agua, se seca mi zinc, ¿no? Entonces, y eso pasa con el viento, eso pasa con el sol, con la misma biomasa. Hay épocas en las que puedo tener más biomasa, épocas en las que tengo menos. Entonces, esa temporalidad es crítica. Otro elemento que es indispensable y que es algo que nos motiva a nosotros es que hay poca información sobre la utilización de estas tecnologías, y por tanto nos encontramos promoviendo este tipo de
cursos, porque queremos justamente lograr el segundo punto, que es que haya más información y haya más recursos humanos que se dediquen a este tema, y ahorita vamos a ver por qué. Y finalmente, una característica casi general de todas las energías renovables es que, en el caso específico de nuestro país, no hay un apoyo gubernamental decidido para que esto lo asuman los sectores industriales, domésticos, comerciales, ¿no? Hasta ahora, lo más que se ha hecho con estos sistemas de energías renovables ha sido dentro de los planes que son de electrificación rural, digamos, se ha apoyado bastante. Pero si yo quiero saltar a otros escenarios, es muy complicado. Y quizás escenarios donde incluso pueden ser rentables, puede haber un aporte muy interesante de fuentes de energía. No quiero decir que no hay que hacer la electrificación rural, sino eso creo que es bien porque nos permite cesar una brecha de inequidad entre la gente que tiene energía y la gente que no tiene energía. Es fundamental, pero sí sería interesante que además haya un campo de apoyo más amplio para todos nosotros. Y esas son las desventajas, pero ahora les muestro el contexto de por qué estamos metidos en este tema. Bien, haciendo un switch entonces muy rápido, a nosotros lo que nos motiva muy fuertemente en este momento para trabajar estos temas es un informe que ha sacado el IPCC en 2018, a fines de año. El informe del IPCC es bastante lapidario. Nos dice que para que no se supere ese 1.5 grados centígrados de incremento de la temperatura del planeta y frenemos el cambio climático, en específico en el sector energético tenemos que hacer dos cosas. Primero, al 2030 tenemos que intentar disminuir el 45% de las emisiones de CO2 del sector energético. Y segundo, al 2050 deberíamos neutralizar todas las emisiones de CO2 del sector energético. Más allá del tema de bosques, más allá del tema de comercio, de lo que quieran ustedes. El sector energético debería ser neutro en energía al 2050 si queremos aportar a que no haya este incremento de temperatura y frenar el cambio climático. Si no lo hacemos, esta pandemia con el COVID-19 es un juego de niños respecto a lo que se nos viene con el cambio climático. Entonces, yo creo que es importante que más allá de rescatar las ventajas de la energía solar, etcétera, estemos también conscientes de este desafío que tenemos por atrás. Y el tema es que en el país todavía no tenemos políticas ni estrategias para enfrentar este cambio en el sector energético, ¿no? ¿Qué implica básicamente esto? Implica que tenemos que descarbonizar el sector energético. ¿Qué es descarbonizar? Sacar todas las fuentes fósiles de energía que utilizamos y reemplazarlas por fuentes renovables. Ese es el desafío grande. Si no hacemos eso, no vamos a poder hacerlo. En estos casos, la fuente energética más versátil para reemplazar a todas las fuentes fósiles es justamente la electricidad. ¿Ya? La electricidad puede reemplazar prácticamente todos los usos que les damos a los hidrocarburos. El tema de fuerza con motores lo podemos hacer. El tema de movimiento lo podemos hacer. El tema de calor lo podemos hacer. El tema de maquinaria podemos mover con electricidad. Evidentemente no todo está factible de hacerlo en este momento. Algunas son cosas más caras, otras más baratas. Pero si ustedes se fijan, la electricidad como un vector energético atraviesa prácticamente todos los sectores de la economía. El sector doméstico, residencial, usa intensivamente energía eléctrica y yo creo que todos nosotros lo hemos experimentado en esta época de la pandemia y en las cuarentenas. Creo que la electricidad se ha vuelto el energético claro. El incremento del consumo de energía en el sector residencial en esta época de pandemia ha sido cerca del 15%, entre 15 y 20% según las regiones. Es decir, el sector residencial ha subido su consumo de energía, aunque otros sectores como la industria, el comercio han bajado terriblemente, ¿no? Bien, entonces electrificar la economía es el desafío de los próximos años y para esto tenemos que iniciar una serie de acciones planificadas porque no vamos a poder hacer un cambio del sistema energético de un día para el otro.
Y este proceso es el que se llama la transición energética y es un proceso en el cual estamos trabajando en general. Solo como datos en Bolivia, a 2018, este es el consumo de energía de todo el país. Y ustedes pueden ver aquí el petróleo, pueden ver el gas natural, pueden ver la electricidad no renovable, que es la electricidad que se produce con gas natural, y aquí tenemos la biomasa y la electricidad renovable. Si sumamos todo esto, es todo el consumo de energía de todo el país. 93% de nuestra matriz energética está anclada en el consumo de fósiles. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿no? Y cuando hablamos del cambio de la matriz energética, etcétera, normalmente hemos estado trabajando en este tema aquí de la electricidad, que es el 11%, ¿ya? Pero el 11% está bien, pero ¿y qué hacemos con el resto? ¿Qué hacemos con el resto de las fuentes de energía? Pues aquí nos estamos peleando si poner microhidros, si poner paneles solares, pero fíjense el resto del sector, y eso es lo que tenemos que cambiar. Otros elementos que tenemos son en contra, si quieren, los precios de energía. Tenemos precios de energía muy bajos. Además, el sector energético es conflictivo de por sí. En algún momento se ha querido subir las tarifas eléctricas, ha sido un desastre. Se ha habido un incremento del 3% en energía eléctrica, ha sido otro movimiento terrible. Cada vez que se toca el sector eléctrico o energético, en realidad tenemos un problema complicado en el país. Y claro, hay una contradicción entonces entre esta idea de cambiar esta matriz de energía y lo que hacemos en el sector energético, que tenemos el 93% del consumo alimentado por energías fósiles, ¿no? Entonces, este es el desafío que hay en este momento, y decir cómo podemos imaginar un país que ya pueda manejarse basado, si quieren ustedes, en fuentes de energía renovable, que implicará electrificar todos los sectores de la economía. ¿Será posible, no será posible, etcétera? Y sobre esa base, nosotros hemos pensado en construir un modelito, que les voy a dar 2 herramientas más de Chile, después echamos ya el tema, que se llama un modelo B3C, que es un modelo bajo en carbono, bajo en conflictos y bajo en costos, ¿no? Para esto se ha utilizado un modelo, el modelo SEMOSIS, que es el Open Source Energy Modeling System, donde a través de una serie de, es un trabajo de muchos meses por gente que maneja esto y gente de la oficina, donde se identifican los recursos, las tecnologías, los procesos de conversión, los consumos, etcétera, y se va modelando y se va introduciendo. Este es un modelo tecnoeconómico, y al final hemos generado 2 escenarios, ¿no? Un escenario BAU, que es un escenario business as usual, es decir, ¿qué pasaría en el país al año 2040 si no movemos nada, si todo sigue como está? Y después hemos intentado modelar un escenario óptimo donde hemos dicho qué pasaría en el país si intentamos cumplir las metas del IPCC desde el año 2000, bueno, de las metas del IPCC del 2018 hasta el año 2040. En el escenario BAU, el sector energético tal cual lo conocemos se duplica. En este momento consumimos como 45 millones de barriles equivalentes de petróleo, entonces sería más o menos a 90 millones de barriles equivalentes de petróleo. Y fíjense, yo les decía, el 93% de fósiles alimentan nuestra matriz hoy día. Esto subiría casi hasta 96%. Claro, con una gasolina barata, con un diésel barato, con un gas natural barato, con un GLP barato, además sin políticas que alienten los cambios, la gente va a seguir utilizando lo que utilizamos, ¿no? Mientras que implementaríamos un escenario óptimo, podríamos, bajo cierto tipo de políticas, hacer que todo el sector de energía pase, solamente crezca un 10% hasta el año 2040. Obviamente esto implica poner una serie de medidas de eficiencia, de restricciones, pero también de incentivos al ahorro y al uso eficiente de energía. En este escenario, los fósiles serían solo el 27% y la electricidad sería el 73%. Este es el escenario, el escenario si no hacemos nada, y este sería el escenario de futuro, el escenario óptimo. Entonces, fíjense, la electricidad de ser el 11% pasaría a ser el 73% de toda la matriz energética, y esto lo vamos a lograr si hacemos eficiencia energética, si en algún momento se pone un impuesto al carbono,
si los combustibles fósiles tienen precios reales y si hay un impulso decidido al uso de la electricidad. Este es el desafío grande que tenemos, y aquí podemos ver cómo se reduce el diésel, cómo se reduce la gasolina, y lo único que seguimos manteniendo aquí todavía es el gas natural. En este escenario, fíjense, el gas natural sigue creciendo, pero en este escenario el gas natural más o menos se mantiene en los niveles que tenemos ahora y un poquito más. Y obviamente se han hecho las corridas de emisiones. Estas son las tendencias en el escenario business as usual. Y fíjense, estas son las tendencias en un escenario óptimo que intente cumplir las metas del IPCC. La clave es usar energías renovables, la clave es usar tecnologías más eficientes y desplazar los fósiles, tanto que esta reducción de emisiones significa el 80% de lo que podría ser el 2040 si no tomamos ninguna medida, ¿no? Entonces, realmente es un modelo impactante. Y ahí vemos cómo sería el sector eléctrico al año 2040. El sector eléctrico hoy día tiene un tamaño más o menos de 3 gigavatios. 3.000 megas es lo que tenemos en potencia instalada, ¿de acuerdo? Y la demanda máxima es de 1.500 megas, es decir, tenemos ahorita el 100% de capacidad instalada respecto a lo que necesitamos. Porque había que hacer unos proyectos, había que exportar, no se podía exportar, pero bueno, ya tenemos capacidad instalada de 3.000 megas y una capacidad máxima de consumo de 1.500, pero ya tenemos 3.000. Fíjense, si todo va bien y electrificamos como estamos pensando en la economía, en 2040 tendríamos 28.000 megas, es decir, 28 gigas. Pasaríamos de 3 a 28. Y nosotros usamos para estas proyecciones el año 2017. Si tomamos como referencia el año 2017, el sector crecería en 14 veces. Y fíjense cuáles son las fuentes que más crecen. Crece la energía solar, tanto a nivel de grandes plantas como a nivel de lo que es generación distribuida y sistemas aislados, sistemas pequeños. Crece la hidroeléctrica, pero esta es hidroeléctrica con represas renovables tipo Misicuni, tipo Porán y Santa Isabel, no centrales hidroeléctricas en la Amazonía que inundan parques nacionales, sino centrales más bien de montaña. Y el gas natural todavía se mantiene, o sea, crece todavía el consumo del gas, pero se mantiene. ¿Por qué se mantiene el gas y la hidro? Porque el gas y la hidro de embalse son las tecnologías y las fuentes energéticas que van a permitir que funcionen todas estas otras fuentes que son intermitentes. ¿No ve? Entonces pasa una nube, en ese instante nos quedamos sin energía solar, ahí tiene que saltar la hidroeléctrica y tiene que saltar el gas, ¿no? Otra vez viene, ya se despeja, hay sol, entonces es muy fácil de regular este tipo de centrales. Y esa es la idea del 2040, ¿no? Es un desafío súper grande, necesitaríamos como 50.000 millones de dólares, pero hay posibilidades de conseguir recursos, ¿no? Porque, miren, si no se hace el cambio, hasta el 2040 vamos a necesitar 6.000 millones de dólares para subvencionar los fósiles. Si vamos haciendo el cambio, estos 6.000 podrían ir a reducir este tamaño de 50.000. Hay una serie de elementos que hay que empezar a discutir aquí, es decir, cómo podemos sacar dinero del mismo sector de hidrocarburos para ir llevando estos recursos al sector de las energías renovables. Y hay formas que creo que hay que discutirlos, pero que no es el punto de este curso, ¿no? Es solamente una introducción que yo les daba. Bien, ¿cómo deberíamos avanzar entonces en este plan de cambiar esto? Deberíamos cambiar los modos de generación de energía, deberíamos hacer un cambio tecnológico en el uso, deberíamos cambiar el consumo, tener planificación, tener eficiencia, deberíamos lograr que la sociedad se comprometa con este cambio, es decir, necesitamos energías limpias para bajar nuestro impacto y lograr que este planeta continúe, sobre todo en beneficio de nuestros hijos y de todas las generaciones futuras, y necesitamos sobre todo mostrar ejemplos de factibilidad y aplicación inmediata, que es donde justamente este curso pretende incidir, ¿no? Necesitamos, no sé, por ejemplo, temas de generación distribuida, instalaciones que se están haciendo, promover
todos estos elementos hay que mostrarlos cómo hacer, cómo calcular, cómo dimensionar y cómo son rentables en su momento. Entonces, eso, si quieren, es en una primera instancia lo que les quería comentar del contexto del sector energético del país, del sector energético a nivel mundial, y en particular de lo que podríamos esperar en Bolivia el año 2040 y del rol que va a tener la energía solar, que es ahora donde vamos a entrar. Bien, solo para una aclaración, he visto en el chat una pregunta que dice qué significa B3C. Les decía, es un modelo que hemos bautizado así, un modelo de cambio de la matriz energética que sea bajo en conflictos, bajo en costos y bajo en CO2, ¿no? Es decir, bajo en emisiones de CO2, bajo en conflictos, bajo en costos. IPCC es la sigla del Panel Internacional de Cambio Climático, que es, no es el club, pero más o menos es el lugar en el cual, o es la institución que reúne a los científicos de todo el planeta en el tema climático, que normalmente están evaluando el desempeño y cómo está evolucionando el tema de cambio climático en el planeta. No es una entidad oficial que está afiliada a las Naciones Unidas, es parte del sistema. Bien, dicho eso, pasamos a ver entonces los temas de energía solar ahora. Bien, en ese contexto entonces, ¿qué es la energía solar? Algunos temas los vamos a pasar muy rápido porque los han visto ya conmigo, así que nosotros nos vamos a detener un poquito más, ¿de acuerdo? Bien, entonces la energía solar, como ustedes saben, nos llega aproximadamente unas 12 horas al día de sol, más o menos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, variando. En verano puede salir más temprano el sol, en invierno más tarde, se oculta más temprano, etc. Y en Bolivia nos llega más o menos a razón de 5 kilovatios hora por metro cuadrado por día. Ese es el nivel de radiación. Podrían decir que creo que pueden calcular todo lo que quieran, pero diríamos en Bolivia, ¿cuál es el nivel de radiación que más o menos tenemos como promedio a nivel nacional? 5 kilovatios hora por metro cuadrado por día. Ese es el promedio, que puede alcanzar, según la zona, entre 1.400 y 1.800 kilovatios hora por metro cuadrado por año. Es decir, en un año yo puedo recibir entre 1.400 y 1.800 kilovatios hora metro cuadrado. Si yo tendría un depósito de energía solar, tengo mi patio y tengo un metro cuadrado y tendría un recipiente que pueda almacenar esta energía solar en ese metro cuadrado, recibiría una cantidad de energía que es equivalente entre 165 y 200 litros de gasolina por año. Eso es lo que recibo en términos de energía por cada metro cuadrado. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de energía que recibimos. Ahora, obviamente, esta es energía total, en general, energía bruta, ¿no? Es la radiación solar almacenada, pero tenemos que convertirla, etcétera. Pero fíjense, entre 165 y 200 litros, un turril, básicamente. Un turril de gasolina por cada metro cuadrado es lo que yo más o menos recibo en energía solar, y esta energía es la que tengo que intentar aprovechar. Otro elemento clave es también saber que en Bolivia básicamente puedo aprovechar la energía solar en cualquier lugar del territorio nacional y casi en cualquier época del año, salvo algunos sitios que son un poquito complejos, zonas de alta nubosidad. Por ejemplo, la entrada a los Yungas en La Paz. Aquí yo diría bajando un poquito, pasando Orani, esa entrada que hay hacia Chapare, que es una zona de alta nubosidad, pero son tramos muy pequeñitos, que son estas zonas de cambio, digamos, de ecosistema, de alta nubosidad, pero salvo esos lugares que son muy puntuales, todo el territorio nacional está listo para aprovechar la energía solar. ¿De acuerdo? Bien, creo que en el tema de geometría solar han visto básicamente los movimientos de la Tierra, y el que más nos interesa es la rotación y la traslación. Hemos visto el tema de los equinoccios, los solsticios y las fechas, y la relación que hay entre el hemisferio norte, sobre todo en las estaciones. Mientras para nosotros es otoño,
en el hemisferio norte es primavera, aquí es primavera, y es otoño, invierno, verano, etcétera, que tenemos las cosas volcadas ahí, un poco por la posición en la que estamos. Hemos visto que el Sol va cambiando en su trayectoria todo el tiempo, y por tanto es importante, digamos, tener esta precisión, y sobre todo un elemento que es clave también, que es la declinación solar. Y también creo que un otro elemento que hemos visto que es súper interesante es el conocer qué significa básicamente en lo que, qué significa la latitud, ¿no? Entonces habíamos visto que si esta es la Tierra y esta es la línea del Ecuador, podríamos, si imaginamos que el Sol está en este punto, perdón, mi pantalla se ha perdido, aquí está. Si este sería el Sol que emite la radiación solar como una fuente gigantesca de radiación solar, y la radiación llega perpendicularmente a la Tierra en el plano de la eclíptica, que es el plano que contiene el Sol y la Tierra en el plano de rotación, básicamente en el Ecuador reciben toda la radiación solar de plano. Entonces ahí hay un ángulo de 90 grados entre el suelo, si quieren ustedes, la superficie de la Tierra y los rayos de Sol. Entonces, por ejemplo, ahí los paneles en el Ecuador hay que ponerlos horizontales, ¿no ve? Pero si estamos, por ejemplo, en el hemisferio sur, y nosotros estamos en esta posición, y estaríamos, no sé, con 60 grados de latitud sur, nosotros vamos a recibir una radiación que es equivalente al área proyectada de esta superficie. Por tanto, si nosotros queremos mejorar la cantidad de radiación que vamos a recibir en este hemisferio, en el sur o en el norte, lo que tenemos que hacer es un proceso de modificar el ángulo de inclinación de nuestros paneles solares. Entonces, este panel tendré yo que recorrerlo hacia este lado de tal manera de tenerlo horizontal y que también esté perpendicular a la radiación solar que vamos a recibir. Entonces, ese es en general el secreto, es decir, si en el hemisferio sur yo dejo el panel horizontal, voy a recibir menos energía porque estoy lejos del Ecuador y voy a recibir una energía equivalente al área proyectada en función de la latitud a la que me encuentro, ¿no? Entonces, al poner por lo menos un ángulo, inclinar mi panel, en este caso hacia el norte, con un ángulo por lo menos similar a la latitud, ya estoy compensando el lugar de posición en el que estoy. También hemos visto que el Sol va modificando su trayectoria todo el tiempo, y en diciembre es cuando está más alto, e incluso sale, no exactamente por el este, sale por detrás del este y se oculta por detrás del oeste, pero en invierno incluso sale por delante del este y se oculta delante del oeste, ¿no? Entonces aquí la duración del día es menor, aquí la duración del día es mayor, con todas estas salvedades que se pueden expresar en los mapas de sombra y demás que han visto ustedes con música, ¿no? Creo que también es importante recordar, por si acaso, si algún rato no tenemos los datos y hay que calcular la energía solar para cada mes, que si nosotros queremos tener la radiación solar de enero, con las ecuaciones de Enrique y todo lo demás, tenemos que calcular para el 17 de enero, ¿no ve? Que es el día 17 del año, y este es su valor de declinación. Entonces pongo estos datos y con las ecuaciones tengo la radiación global, puedo poner el índice de claridad, etcétera, y saco la radiación que necesito. Si quiero calcular, por ejemplo, en abril, es el 15 de abril, que corresponde al día 5, con una declinación de 9,41. Si estoy en octubre, es el 15 de octubre, es el día número 288, y la declinación en este caso es menos 960, y con estos datos yo puedo calcular la radiación solar si la necesito. En todo caso, las ecuaciones están, los modelos los tienen, así que no es mucho problema. Las consideraciones geográficas creo que las han visto también. Tenemos el polo norte, tenemos el meridiano del lugar, tenemos la latitud, la longitud, la altitud, y con eso ya podemos tener una serie de consideraciones que las vamos a manejar a continuación. Bien, si entramos ya en el tema más particular de la radiación solar, que creo que también han visto, cuando estamos trabajando con
en particular con un equipo que absorbe energía solar, hay 3 tipos de radiación solar que recibe este equipo. La radiación directa, que es aquella que llega directamente del sol, la radiación difusa, que proviene de la atmósfera, es decir, es radiación que se ha dispersado en las nubes, etcétera, y que llega también a nuestro panel. Y finalmente, la radiación reflejada, y cuyo valor depende del factor de albedo, ¿no? Y el albedo depende del tipo de superficie. Entonces, hay superficies que se reflejan mucho más unas que otras, y en función de eso tendrá este equipo, recibirá más o menos radiación. ¿Cómo diferenciamos la radiación directa de la radiación difusa normalmente? La radiación directa produce sombra. La radiación difusa normalmente no produce sombra, porque viene de todos lados, ¿no? Entonces, en un día nublado, perfectamente nublado, digamos, si ustedes caminan, no van a ver sombra, pero todo está iluminado, esa es la radiación difusa. Mientras que en un día súper soleado, ustedes se paran y provocan una sombra, entonces ahí están recibiendo radiación directa, ¿no? Entonces, estos 3 elementos, directa, difusa y reflejada, creo que se los puede combinar bastante bien. Directa y difusa las pueden calcular incluso a partir de valores globales que han hecho con Enrique, y la reflejada depende del tipo de albedo que tengamos alrededor. ¿Cuánto de energía solar recibimos? En general, ya hemos visto que en Bolivia al final tenemos 5 kilovatios hora por metro cuadrado por día como promedio anual para cualquier lugar del país, promedio. No es lo mismo altiplano, valles que trópico, pero el promedio es 5, ¿no? Hay un valor que se llama la constante solar, que es 1373 vatios por metro cuadrado, que es la cantidad de potencia, si quieren ustedes, que está emitiendo perfectamente por cada día de manera constante el sol. Y de esta cantidad de energía, fíjense, más o menos 20% se refleja en las nubes, en la atmósfera se queda como un 6%, las nubes absorben como un 19%, por el suelo se refleja nuevamente hacia afuera un 4%, y más o menos tenemos efectivamente sobre la superficie un 51% de la energía solar que la podemos aprovechar. Entonces, esta constante solar, que es la cantidad de energía justamente fuera de la atmósfera antes que ingrese a la Tierra, que vale 1373, se va reduciendo por esas diferentes pérdidas, y al final solamente tenemos el 51% de la energía solar disponible sobre la superficie. Y esa además va a estar repartida entre directa, difusa y refleja, ¿no? ¿Qué parte del espectro solar, de la radiación solar nosotros utilizamos? Y creo que también han visto esto con Enrique, pero aquí esta es la radiación extraterrestre, la radiación solar extraterrestre, y esta es la radiación que recibimos nosotros, ¿no? Esta es la radiación global horizontal. Pero fíjense, aquí en pequeñito está el espectro visible. El espectro visible está un poquito entre 0,4 y 0,78 si no estoy, de micrómetros de longitud de onda, y entre 0,4 y 0,78. A este lado está el infrarrojo, más allá de 0,78 es el infrarrojo, y menos, entre 0 y 0,3, digamos, está el ultravioleta. Entonces, el rango visible está entre 0,4 y 0,78. Entonces, este es básicamente en este momento el rango en el cual están trabajando los paneles fotovoltaicos. Pero fíjense, el espectro de radiación solar es mucho más grande. Y eso justamente lo vamos a ver más adelante. Pero en este momento estamos utilizando el rango visible de radiación que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Bien, otro elemento clave que han visto ustedes era la masa de aire, ¿no? La masa de aire básicamente es el espesor de la atmósfera y vale 1 cuando el Sol está en su punto más alto y está exactamente perpendicular a nosotros. Entonces, esta es la superficie terrestre, estamos a nivel del mar, y el momento que el Sol está exactamente perpendicular, ese es una masa de aire 1.
Pero hemos visto paneles que se miden con una masa de aire de 1,5. En realidad lo que se hace es asumir un ángulo, por ejemplo, y esta es una masa de aire de 1,5. Y esta sería una masa de aire de 2. Entonces, la masa de aire tiene nomás influencia sobre el rendimiento de los paneles, porque la radiación solar tiene que atravesar una mayor distancia para llegar a la superficie terrestre y por tanto llega, si quieren ustedes, un poquito disminuida sobre los equipos solares. Entonces, masa de aire 1 es esta, masa de aire 0 es extra atmósfera, es la radiación extraterrestre, si quieren, la que tiene masa de aire 0, pero la que está a nivel del mar, cuando el Sol está en su punto más alto es 1, aquí tenemos 1,5 que correspondería a un ángulo de 48,2, y aquí tenemos a un ángulo de 60 grados, sería más o menos una masa de aire 2, ¿no? Que es el espesor de la atmósfera. Bien, bueno, aquí tenemos otra vez otra figurita con el rango visible, y aquí tenemos otra vez el infrarrojo, el ultravioleta, que no hay mucho problema, y aquí tenemos ya algo de los ángulos solares que hemos empezado a ver. Entonces aquí un ángulo que nos interesa fundamentalmente es este ángulo beta, que es el ángulo de inclinación del módulo, y el otro ángulo que nos importa bastante es este ángulo de azimut del módulo, que es la desviación que tiene el módulo respecto al norte, ¿no? Entonces, si el panel está perfectamente al norte, entonces este ángulo vale 0. Pero si no está, entonces tiene una desviación hacia el este o hacia el oeste que en su momento habrá que corregir. Y el ángulo beta es el ángulo que nos va a permitir mejorar la inclinación. Si esta beta es por lo menos la latitud, ya tenemos un dato interesante que nos va a servir para corregir y aprovechar mejor la energía. Entonces, creo de todos estos, el azimut, la altura del Sol, el ángulo cenital, los que más nos interesan con un efecto, digamos, práctico, es la inclinación del módulo, en primer lugar, y en segundo lugar nos interesaría la desviación respecto al norte, que sería el azimut. ¿De acuerdo? Bien, estamos, me he pasado unos minutitos, entonces les pediría, nos damos 5 minutos de descanso, y ahorita vemos otros temas de la variabilidad de la radiación solar. ¿Ya? Entonces, en 5 minutos regresamos.